Amén. Muchísimo gusto y un gran privilegio, pastor. Entonces, ¿le parece si empezamos? Amén. Amén, pastor. La primera pregunta que le quisiera hacer en este día, pastor, es ¿cómo pueden los líderes discernir si alguien dentro de la iglesia está practicando ocultismo o tiene conexiones satánicas? Hay diferentes maneras en las cuales nosotros podemos discernir las personas que están infiltradas dentro de las iglesias. Muchas veces la astucia, la sagacidad, los disfraces que el enemigo pone, pues son muy acertados. Dice la Biblia que aquí os envidio como a ovejas en medio de lobos. Y hay una porción que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo pudiéramos identificar a alguna persona que se infiltró dentro de la iglesia para dañar, para perjudicar? Por su manera de comportarse y por los diferentes símbolos que hacen con las manos, y van a hacer un tipo de concentración. O sea, esa persona se va a identificar por su comportamiento, por los símbolos que haga con las manos y por su concentración. Muchas veces esas personas están sumamente concentradas, con una mirada fija hacia el predicador para perturbarlo con tanto demonio que esas personas cargan. También Dios mismo, te habla a tu espíritu para enseñarte dónde están esas personas infiltradas. Ahora, escuche por favor, no es para que usted los exhiba, es para que usted sepa cómo está minada la iglesia y usted pueda obrar sabiamente. No vaya a ir a hacer shows, que eso sería el deseo del enemigo que usted y yo cometiéramos. También vas a sentir dentro de la iglesia una opresión. Vas a sentir que el culto no está corriendo como debería de correr. Va a haber como oposición en el terreno espiritual. Entonces ya llevas varias cosas que te van a ayudar a identificar que hay varias personas infiltradas en la iglesia. El ambiente se pone tenso, hay oposición en el terreno espiritual y también en algunas ocasiones en esas personas se van a manifestar los demonios. Y los demonios van a mostrar un odio, un rencor hacia el predicador, hacia el que está ministrando la palabra de Dios. Entonces ya tiene usted varias cosas para poder identificar de que hay gente infiltrada dentro de la congregación donde usted está. Símbolos en las manos, oposición. Esas personas les gusta por lo regular escoger una esquina como base para de allí ejecutar la oposición espiritual. Entonces usted lleva varias cosas para identificar esas personas. Ahora, esas personas por lo regular, el predicador está predicando, pero ellas están concentradas, ellas están en un trance. ¿Para qué? Para que los demonios puedan operar dentro de ellas. Entonces ya tiene varias cosas por las cuales usted va a identificar esas personas. Esas personas les gusta la oscuridad, les gusta que la presencia de Dios no esté allí. Entonces, ¿quieren ustedes enmascararlas y que eso no pase? Tiene que subir su nivel de oración. Su nivel de oración debe de ser un nivel fuerte para que Dios le dé discernimiento espiritual. Y aparte, con lo que ya le dije, son varios detalles en los cuales usted tiene la capacidad para ver ese tipo de personas. Les gusta hacer mucho símbolo con las manos, les gusta concentrarse y les gusta que en la atmósfera espiritual no haya arrepentimiento, les gusta que la iglesia esté en pecado. Vamos a dejarlo ahí y yo pienso que con eso ya tiene usted una buena respuesta y un panorama para discernir lo que pase dentro de donde usted se congrega. Amén, pastor. O sea que no es como las personas piensan que los líderes nunca van a tener un infiltrador dentro de la iglesia. De hecho, si nos damos cuenta en las escrituras, Jesús dijo
que vendrían falsos profetas. Entonces un falso profeta pues no va a escoger una iglesia falsa, va a escoger una iglesia donde se predique la verdad, donde se hable del evangelio, para que él pueda hacer su trabajo. De hecho, el diablo, pues, ¿qué trabajo va a hacer en la pulquería o en la vinetería o en un lugar de pecado? No necesita hacer nada, ya está el trabajo hecho. Entonces ahora se necesita infiltrar a la iglesia, como se le infiltró a Pedro, para ocasionar problemas a la iglesia. Murmuración contra el pastor, tratar de frenar los proyectos que se van a llevar en la iglesia, tratar siempre de estar en desacuerdo como lo estuvo Judas cuando aquel perfume fue derramado a los pies de Jesús, y entonces dijo, este perfume se hubiera vendido y dado a los pobres y hubiera sido mejor. Oposición contra el pastor, murmurar contra el pastor, hablar mal del pastor y tratar de frenar todo proyecto a favor del reino de Dios. Amén, pastor. La segunda pregunta, pastor, es ¿cómo se manifiestan las maldiciones lanzadas por esos brujos o hechiceros en la vida de una persona? ¿Cómo se va a manifestar eso en la vida de una persona? Bueno, vamos a ver que hay personas, hay pastores que no creen que haya maldiciones generacionales, que no creen que una persona, un hijo de Dios, esté bajo maldición, y tienen en su manera de pensar toda la razón, pero de acuerdo a la Biblia no tienen la razón. ¿Por qué? Se manifiestan de diferentes maneras. Hay maldiciones de enfermedad y hay maldiciones de ruina, y aún sobre la economía de la iglesia hacen ellos maldiciones para que la iglesia esté siempre en escasez, y el plan es que la obra no avance. Maldiciones de enfermedad, maldiciones de ruina, maldiciones de escasez, y maldicen aún la economía de la iglesia porque echan billetes pactados, monedas pactadas, para maldecir, conjurar las ofrendas de la iglesia. Algunos pastores y hermanos son escépticos, o sea, no aceptan esta realidad. Pero, ¿para qué fue llamado Balaam? Balaam fue llamado por Balac para maldecir al pueblo de Israel. Entonces hay bases bíblicas que sí hay maldición por los falsos profetas y por gentes infiltradas dentro de la iglesia. Noé maldijo a uno de sus hijos y le dijo: maldito sea Cam, siervo de siervo sea a sus hermanos. Ya van dos. La tercera, Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces sí, y Dios visita el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación. O sea, aquí iba a haber maldiciones generacionales. De hecho, aún en la brujería dicen que es la tercera y cuarta generación de brujos. En el cristianismo es la tercera y cuarta generación de cristianos. Entonces hay maldiciones que se van transmitiendo. Voy a dejar una pequeña notita ahí. Si hay una maldición de algún brujo, de algún hechicero, de algún satanista contra algún pastor, algún hermano, lo primero que ese brujo, hechicero, satanista tiene que hacer es abrir una brecha para que esa maldición caiga. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, si aquel pastor, aquel hermano se descuidó, entonces la maldición de enfermedad es efectiva, porque hubo una puerta abierta. El enemigo no va a entrar a menos que la puerta se abra, aunque habrá otros niveles en los cuales se abren portales. Pero eso ya estás hablando de que muy pocas gentes o muy pocos cristianos llegan a esos niveles. ¿Por qué? Porque esos niveles de jerarquías altas, porque el nivel de ese pastor o esa persona ya es alto y él tiene que aprender ese otro nivel de guerra. Siempre los cristianos debiéramos estar aprendiendo cómo opera el enemigo. Por ejemplo, Job estaba cercado
Pero cuando Dios le permite al diablo, quita a Dios el cerco y entra. ¿Qué aprendió Job? Pues depender de Dios. Pero después de esas pruebas, después de esas luchas, fue bendecido. Tal vez usted le esté pasando por ese tipo, pero espere, permanezca firme, permanezca sólido, para entonces recibir bendiciones de Dios. Amén, pastor. Quisiera hacer una tercera pregunta, pastor, y es, ¿cuál es la estrategia más peligrosa que usa Satanás contra la iglesia en estos últimos tiempos? Usted pudiera encontrar algo de usted y el hermano pudiera encontrar algo de él, en lo cual el enemigo pudiera estar operando. Pero yo le voy a dar mi punto de vista. Y quiero leer la escritura en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Yo le quiero dar lo que dice la escritura y dice, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4 dice así: porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, al engaño. Mi respuesta sería la confusión. Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Le voy a leer otra cita en cuanto a esa pregunta, cómo es que el enemigo está operando en este último tiempo de acuerdo a las sagradas escrituras. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La confusión. Judas, en el libro de Judas, versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que estos individuos se van a meter a las iglesias para causar confusión. Se van a hacer pasar por profetas, pero son profetas falsos. Se van a querer hacer pasar por hermanos, pero son hermanos falsos, que van a tratar de confundir la iglesia para que de esa manera la iglesia no crezca, el evangelio no sea predicado y entonces haya oposición, confusión dentro de la iglesia. Así que eso es lo que dice la Biblia y esa es mi respuesta a cómo es que el enemigo en este último tiempo va a estar operando. Van a tratar de confundir al pastor, van a tratar de confundir a los hermanos, van a tratar de hacer divisiones, van a tratar de dañar la iglesia, la reputación de la iglesia a través de la confusión, haciéndose pasar por hermanos, pero no lo son, haciéndose pasar por profetas, pero no lo son.
Y usted dice, pero hermano, tal vez los voy a identificar. Bueno, déjame decirte que eso es lo que dice la Biblia y que realmente necesitas pedirle a Dios que te dé la sabiduría para identificarlos y de acuerdo al Espíritu de Dios. Y realmente van a estar allí, porque va a estar el trigo y la cizaña juntos. Pero lo que tienes que tú que saber es cómo están operando para que entonces tú sepas que tienes que tomar tu enfoque de proseguir hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tomar la visión de Dios, no la visión de ellos, porque ellos son los que van a querer manipular al pastor para que la obra pare. Amén, pastor. Quisiera hacer una cuarta pregunta, pastor. Y es, ¿los cristianos pueden ser manipulados por personas con el espíritu de Jezabel? Sí, sí pueden ser manipulados. Cuando usted lee la historia allá en el libro de los reyes, en cuanto a Elías, Acab y Jezabel, usted se da cuenta que Jezabel fue muerta por que la aventaron de una ventana y al caer se la comieron los perros. Pero murió el cuerpo, pero el espíritu de Jezabel quedó vivo. ¿Cómo lo compruebo? Con Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Muere Jezabel, pero el espíritu de Jezabel sigue operando. ¿En qué opera ese espíritu de Jezabel? Seducción, manipulación y hechicería. Lo repito, seducción, manipulación y hechicería. Ese espíritu sigue operando a través de la manipulación. Por eso es que en la seducción muchos pastores caen en el adulterio. En la manipulación muchos pastores son manipulados por personas que están operando con el espíritu de Jezabel para que ese pastor obedezca a ciertas personas dentro de la iglesia. Entonces tenemos seducción, manipulación y hechicería. Acuérdese que esa mujer soltó una palabra en el terreno espiritual y dijo, así me hagan los dioses si no pongo la cabeza de Elías como la cabeza de esos falsos profetas. Y entonces viene el espíritu de depresión, de estrés sobre la vida de Elías, que quería morirse. Hechicería. Amén, pastor. Quisiera hacer una quinta pregunta, pastor, y es, Amén. ¿es pecado usar joyas? Si contestamos a la ligera, pudiéramos decir, no es pecado porque Sara utilizaba joyas. Si vamos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, salió con joyas. Si nos damos cuenta, cuando fueron a tomar a la esposa de Isaac, esa mujer, la que fue la esposa de Isaac, a Rebeca, también se le pusieron joyas. Y entonces, pues usted diría, el rey David tenía una corona de oro. La mujer de Isaac se le pusieron brazaletes, se le pusieron joyas. El pueblo de Israel también salió con joyas. Entonces, a José se le puso un collar de oro. Ya ven, hermanos, eran gente de Dios. Eran gente de Dios y esa gente de Dios pues utilizaba joyas. Y usted se quedaría, entonces las joyas no son malas. No. De hecho, si usted se da cuenta, diría, pues hay gente que está tapizada en oro. Oro en los oídos, oro en las manos, oro en los dedos, collares y todo, ¿verdad? Y agarraría usted la Biblia, o tal vez yo la pudiera agarrar de allí y tomar como base lo que yo le acabo de mencionar. Y tal vez si usted no entiende la Biblia y no le gusta escudriñar, pues hasta ahí se quedaría. Pero vamos a ver qué dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Primera de Timoteo,
capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver lo que dice la Biblia, ya no lo que dice el disque pastor, el disque profeta. Amén, pastor. Sino Lo que dice Dios. Lo que dice Dios a Amén, través pastor. de la Biblia. Y dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. De acuerdo a este versículo, 1 de Timoteo 2:9, el apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo, le dice que no utilicen oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, va a decir, pues entonces la Biblia se contradice, es una confusión. Permítame decirle que no hay confusión. El Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, no existía la iglesia. No estaba la iglesia. No estaban los apóstoles. No estaban los maestros, no estaban los evangelistas, no estaban los profetas de la iglesia. Era el pueblo de Israel. La iglesia no existía. De hecho, los que se salvaban era solamente que se convertían al judaísmo y obedecían la ley. Cuando viene el Señor Jesucristo, dice que establece el fundamento de apóstoles y profetas de acuerdo a Filipenses 2:20. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el Señor establece los ministerios. Amén, pastor. Los ministerios. Perdón, la escritura que le dije, Filipenses 2:20, se la dije mal, lo corrijo, es Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Corrijo. Entonces, Efesios 2:20, establece a los apóstoles y establece a los profetas, y de allí, de esos ministerios, surge la iglesia. Ahora, este fue Pablo, pero vamos a ver si hay cuando menos otro apóstol que confirme esto, que Pablo no estaba equivocado. Amén, pastor. Vamos allí a 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Y dice así, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no quieren a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos costosos. Entonces ya tenemos a Pablo y ya tenemos a Pedro, apóstoles de la iglesia en el Nuevo Testamento, de donde entra la salvación para todos los gentiles, y los dos mismos están de acuerdo en que las mujeres no deben de usar oro, ni perlas costosas, ni vestidos costosos, sino que se deben de ataviar como mujeres piadosas. Entonces la iglesia, cuando surge a través del ministerio del Señor Jesús y posteriormente los apóstoles, se les dice que no utilicen oro ni perlas costosas. No es lo que tu pastor dice, no es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice, y la escritura también dice: a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La palabra que yo os he hablado os juzgará en el día postrero. No lo que dice tal ministro, sino la palabra que Dios ha hablado. Amén, pastor. Quisiera hacer una sexta pregunta, pastor. Amén, adelante. Y ¿es posible que Satanás infiltre a sus agentes dentro de las iglesias para causar caos y confusión, pastor? O sea, ya sea que manden profetas falsos, evangelistas falsos, o pastores falsos, maestros falsos, para causar caos y confusión, pastor, los agentes del diablo. Claro que sí. Por ejemplo, cuando usted lee en el Antiguo Testamento de la gente que salió de Egipto, se infiltró gente.
Y de esa gente que no era del pueblo de Israel, que estaba infiltrada, era de donde muchas veces surgieron los problemas. Viene a la iglesia, aparece el Señor Jesucristo, establece a 12 hombres para que estuvieran con él. Pero dentro de los 12 hombres había un infiltrado. ¿Cómo se llamaba ese infiltrado? Se llamaba Judas. ¿Cómo se llamaba? Judas. Entonces, desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, va a haber gente infiltrada, va a haber oposición, va a haber gente que siempre va a estar en desacuerdo para que el reino de Dios siga, para que el reino de Dios continúe. Por eso es importantísimo que usted como cristiano, pues, escudriñe las Escrituras y aprenda. Le voy a leer otra escritura para que usted también esté al tanto y no se coma todo lo que le diga tal persona dentro de la iglesia. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación y peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Dónde está eso, pastor? 2 Corintios capítulo 11, versículo 26. Que hay dentro de la iglesia falsos hermanos. Estos falsos hermanos son los infiltrados. ¿Cuál es el trabajo de estos falsos hermanos infiltrados dentro de la iglesia? Tratar de que el evangelio no prospere, tratar de que el pastor esté atado, tratar de que el pastor esté en pecado y toda la congregación, tratar de frenar la obra de Dios entre falsos hermanos muchas veces. Y si usted lee la escritura, también el Señor Jesucristo dijo que habría falsos profetas, falsos maestros. El apóstol Pedro lo confirma, Pablo lo confirma, Jesús lo confirma. Y déjame leerle una escritura allá Amén, pastor. Dice San Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire, ve este jovencito bien vestido, hermoso. Imagínense con traje, con corbata, y que dice paz de Cristo y todo. Pero por dentro está la podredumbre. Por dentro está la maldad. Él ya se aprendió el saludo de paz de Cristo, ya se aprendió versículos de la Biblia, pero por dentro, dice la Escritura. O sea, se visten como cristianos, hablan como cristianos, pero por dentro están deseando que la iglesia se destruya. Por dentro están deseando que la iglesia no prospere. Y empiezan a murmurar del pastor, a hablar mal del pastor, a hablar mal de los hermanos, a criticar: no vayas a esa iglesia, no vayas a esa iglesia. ¿Por qué vas a esa iglesia? Cuando ya le digan por qué vas a esa iglesia, tenga usted mucho cuidado. Yo solo leí falsos hermanos, falsos profetas, falsos apóstoles, como dice Apocalipsis, y etcétera, etcétera. ¿Cómo los identifica usted? Por su manera de hablar, por su manera de comportarse, por su manera de traicionar al pastor, a los hermanos. Bueno, pienso que con eso ya tiene. Amén, pastor. Entonces, aparentan ser algo que no lo son, pastor. Que no lo son. Por fuera se pueden vestir muy, como usted dijo, pastor, hermosos, bonitos, pero por dentro son lobos rapaces. Amén, pastor. Quisiera hacerle una última pregunta, Amén. pastor, una séptima, y es: ¿qué opina de prácticas modernas como el yoga o la meditación trascendental, pastor? En sí, todos los
rituales, donde se centra al terreno espiritual, donde se tiene que poner la mente en blanco, donde tiene que hacer ciertos rituales. Entonces, dentro del reino espiritual está el reino de la luz, que es Dios, y está el reino de las tinieblas, que es oscuridad. El reino de la luz produce cosas buenas, frutos buenos, un ambiente bueno, pero el reino de la oscuridad produce frutos malos, produce pecado. Y cuando usted no está consciente de que está abriéndose a un terreno espiritual demoníaco, entonces usted cae en cosas que son realmente malas, que pertenecen al reino de la oscuridad. Y por eso es que tanto la yoga, que hace prácticamente son rituales, lo que es la yoga, lo que es la meditación, lo que es sentarse de cierta manera en cierta posición haciendo tales símbolos, entonces se abre un terreno espiritual. O está sirviendo usted a Dios o está sirviendo a los demonios. Las prácticas que se realizan no van de acuerdo a la Biblia. Y si nos salimos de la Biblia, si nos salimos de los patrones de la Biblia, entonces entramos en esferas demoníacas. La Biblia nos dice, guardad mis mandamientos. La Biblia nos dice que lo escudriñemos todo. Entonces, si no hay bases bíblicas para practicar la yoga o para practicar la meditación o lo que le llaman poner la mente en blanco y todo eso, pastor. Pues se abren puertas, se abren. Puede entrar tanta cosa a su mente. La Biblia no respalda, pastor, lo que viene siendo la yoga o la meditación trascendental. Como usted dijo, la mente en blanco, pastor. No lo respalda y son prácticas que te pueden ocasionar problemas. Lo mejor es tener la lucidez de Dios de lo que tú estás haciendo, de lo que estás practicando, y principalmente que esté basado en las Sagradas Escrituras. Yo he conocido iglesias, lamentablemente, que empezaron bien, pero entró el espíritu de confusión y se fueron alejando de la palabra de Dios, y al final de cuentas esas iglesias fueron destruidas juntamente con los ministros. Si hay algo que no cuadra con las Sagradas Escrituras, entonces usted tiene que tener mucho cuidado. Cuando un pastor le diga por error o tal vez conscientemente, pon tu mente en blanco, ya, cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. O que lo haga hacer rituales que no van de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Amén, pastor. Pues fue un gran privilegio, pastor, de tenerlo aquí con nosotros una vez más, pastor. Suscríbanse al canal de Mari Rodríguez, Iglesia del Dios Vivo, que es un canal de gran bendición, amados hermanos, amadas personas, con mi tío pastor, mi padre espiritual. Que Dios mucho me los bendiga, amados hermanos, amadas personas. Pastor, ¿qué le recomienda a los hermanos? Que lean la Biblia, que la mediten cada día, pastor. Hubo un salmista que dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, mi mente, he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. Mi deseo es de que tú te enamores de Dios a través de su palabra y mantengas la comunión a través de la oración. Te amamos, deseamos que esto te sea de bendición. No dañes tu mente. Escudriña las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Te amamos, y no vayas a juzgar, no vayas a ir a la iglesia a juzgar, a criticar, no. Afirma tus pies en la palabra de Dios. Analiza, dice la Escritura, examinadlo todo y retened lo bueno. Te amamos y esperamos que esto te sea de bendición. Amén.